Me desperté con un dolor en las articulaciones, el latido sordo de mi última mejora asentándose en mi carne. Las ruinas de lo que alguna vez fue Chicago me rodeaban. Un cementerio de hormigón destrozado y metal. Flexioné mi nueva mano cibernética, observando los sistemas hidráulicos moverse bajo la piel sintética. Era una obra maestra de la tecnología previa a la guerra, rescatada de un búnker militar, y la razón por la que nunca podría volver a casa. Reyes el Raro, me habían llamado, más máquina que hombre. Los ancianos de mi tribu habían dejado clara su sentencia. No había lugar entre ellos para alguien que abrazaba el veneno del viejo mundo. Así que me fui, o más bien, me echaron. Me arrojaron al páramo para valerme por mi cuenta. Eso fue hace 3 años. Ahora soy un carroñero, sobreviviendo en las ruinas radiactivas. Cada nueva pieza de tecnología que injerto en mi cuerpo es tanto un triunfo como una maldición. Me mantiene vivo, me hace más fuerte, más rápido, pero también me aleja de lo que queda de humanidad. Estaba hurgando entre los restos de una vieja tienda de electrónicos cuando lo encontré, un chip de datos milagrosamente intacto, su carcasa libre de óxido o radiación. Mis ojos lo escanearon al instante, decodificando la información cifrada en segundos. Lo que vi me cortó la respiración. Coordenadas, descripciones, rumores de un lugar intacto por la guerra, una utopía escondida lejos de la devastación que había consumido el mundo. Claro que antes había oído murmullos de esos lugares. Todo habitante del páramo los conocía. Pero esto era diferente. Los datos eran demasiado específicos, demasiado detallados para ser una simple leyenda. Por un momento, me permití imaginarlo. Agua limpia, comida sin contaminar, gente viviendo sin el miedo constante a los saqueadores, la radiación o el hambre. Era el sueño de un tonto. Y aún así, tomé mi decisión rápidamente. No quedaba nada para mí en esa ciudad muerta. Reuní los suministros que podía cargar, munición, tabletas de purificación, paquetes de raciones, y colgué mi rifle al hombro. Mientras me preparaba para partir, un grupo de saqueadores hostiles emergió de un edificio derrumbado. Sus ojos brillaron al ver mis mejoras cibernéticas. Para ellos, yo no era una persona, sino un tesoro ambulante de tecnología valiosa. Bueno, sonrió su líder, blandiendo un machete oxidado. Mira qué encontramos, muchachos. Un trabajo de cromo. No quería pelear. A pesar de lo que creía mi tribu, no era una máquina de matar sin mente. Pero sabía que razonar con esos hombres era inútil. Habían tomado su decisión en el momento en que salieron de las sombras. Mis reflejos actuaron cuando el primer atacante se lanzó hacia mí. Esquivé su torpe golpe y mi mano se cerró alrededor de su garganta con un crujido. Aplasté su tráquea. Los otros se detuvieron, de repente inseguros. Usé ese momento de duda para atacar. Mis piernas, aumentadas con hidráulicos poderosos, me impulsaron hacia adelante. Estaba entre ellos antes de que pudieran reaccionar, mis puños y pies repartiendo golpes letales. En segundos, todo había terminado. Al quedarme allí, rodeado de cuerpos destrozados, sentí un familiar asco. No por la violencia en sí, era una necesidad en este mundo, sino por lo fácil que había sido, lo natural que se sentía usar estas partes de mí. Sacudí el sentimiento. No había tiempo para reflexiones morales. Las coordenadas del chip me llamaban, prometiendo algo que creía perdido para siempre. Esperanza. Mientras me adentraba en el páramo, dejando atrás las ruinas familiares de la ciudad, no pude evitar preguntarme, ¿marchaba hacia la salvación o solo hacia otro espejismo
en este interminable desierto de desesperación. Da igual, ya estaba comprometido. Lo que me esperara en esos páramos irradiados tenía que ser mejor que la existencia vacía que dejaba atrás. El sol caía a plomo mientras avanzaba por la tierra arrasada, mis ojos escaneando constantemente el horizonte en busca de peligro. Pero mi mente estaba en otra parte. Si esa utopía era real, ¿qué significaría para alguien como yo? Un hombre más máquina que carne, una reliquia del mismo mundo que había provocado este apocalipsis. ¿Encontraría aceptación allí o solo otro lugar que me rechazaría? Días de viaje agotador, a través del páramo radiactivo, habían pasado factura. Mis mejoras llevaban mi cuerpo más allá de los límites humanos, pero incluso ellas tenían un punto de quiebre. Al coronar una colina, mi visión captó una anomalía en el paisaje desolado, una estructura de hormigón, parcialmente enterrada en la arena. Me acerqué con cautela, reconociendo las señales de un búnker militar previo a la guerra. Esos lugares solían guardar tecnología valiosa, pero también podían ser trampas mortales. Aún así, la promesa de suministros y refugio del sol era demasiado tentadora. La esclusa del búnker se dio con un gemido reacio. Un aire viciado salió, cargado con el olor a polvo de espacios abandonados hace mucho. Mis ojos se adaptaron al instante a la oscuridad, revelando una escena de evacuación apresurada. Muebles volcados, papeles dispersos y la inquietante ausencia de restos humanos. Un leve zumbido llamó mi atención. Seguí el sonido hasta una puerta sellada. La puerta se deslizó, revelando una figura que me dejó paralizado. Medía más de 2 metros, su estructura metálica pulida incluso en la penumbra. Un androide mucho más avanzado que cualquier cosa que hubiera visto en el páramo. «Identifícate», exigió, su voz una mezcla inquietante de inflexión humana y matices sintéticos. Me tensé, listo para pelear. «Me llamo Reyes. Solo soy un carroñero buscando suministros». Los ojos del androide, inquietantemente humanos, me escanearon. Designación: Mía, modelo de combate. Ekini R713. Posees mejoras cibernéticas significativas. Nivel de amenaza: alto. Nos quedamos en un tenso standoff, evaluándonos mutuamente. Noté las insignias militares en el marco de Mía, dándome cuenta de que estaba frente a una reliquia de la guerra que había terminado con el viejo mundo. «No vine a pelear», dije lentamente. «¿Qué haces todavía aquí?» La guerra terminó hace décadas. La postura de Mía cambió levemente. «Parámetros de misión no claros. Esta unidad ha estado en modo de espera desde la evacuación. Propósito: desconocido. Vi una oportunidad. Mía era poderosa, potencialmente peligrosa, pero también estaba perdida, igual que yo. Yo también tengo una misión», me arriesgué. «Busco un lugar que dicen que no fue tocado por la guerra. Una especie de utopía. Tus bases de datos militares podrían tener información al respecto». Mía guardó silencio por un momento, procesando. «Esta unidad no tiene misión actual. Tu búsqueda de esta utopía se alinea con su programación central: proteger la vida humana. Propuesta: alianza. Tener un androide de combate como aliada podría significar la diferencia entre la vida y la muerte en el páramo. Pero confiar en una máquina, especialmente una diseñada para la guerra, era un riesgo». «De acuerdo», decidí. «Trabajaremos juntos por ahora, pero no confío plenamente en ti, y supongo que tú tampoco en mí». «Afirmativo», respondió Mía. «La confianza se gana. Esta unidad cumplirá con los parámetros de la alianza». Mientras recolectábamos suministros del búnker, reflexioné sobre la ironía de la situación. Yo, expulsado por humanos por ser demasiado parecido a una máquina, ahora me aliaba con una máquina que luchaba por entender su lugar en un mundo humano. «Háblame de esa guerra», pedí mientras trabajábamos. «Tus bancos de datos deben tener información sobre cómo empezó todo». Los ojos de Mía brillaron.
procesando. El conflicto surgió por escasez de recursos y diferencias ideológicas. La escalada fue rápida. La creación de esta unidad fue una respuesta a la superioridad tecnológica abrumadora del enemigo. «Y mira dónde terminamos», murmuré, señalando el mundo desolado a nuestro alrededor. «Consulta», dijo Mia, su tono cambiando ligeramente. «¿Crees que esta utopía realmente existe?» Me detuve, considerando la pregunta. «No lo sé», admití. «Pero allá afuera, es una lucha diaria por sobrevivir contra saqueadores, mutantes y radiación. La idea de que pueda haber algo mejor, vale la pena perseguirla, aunque resulte ser un callejón sin salida». Mia asintió, un gesto sorprendentemente humano, lógico. La búsqueda de mejores condiciones se alinea con las directrices principales. Al prepararnos para dejar el búnker, entendí que esta alianza improbable lo cambiaría todo. Mia era una reliquia del viejo mundo, igual que mis partes cibernéticas. Juntos, éramos contradicciones ambulantes, productos de la misma guerra que había destruido la civilización, ahora buscando su último remanente intacto. Salimos a la luz brutal del sol, el vasto páramo extendiéndose ante nosotros. «Avancemos», dije, ajustando mi mochila. «Tenemos un largo camino por delante». Mia se puso a mi lado, su pesado marco dejando huellas profundas en la arena. «Afirmativo. Parámetros de misión aceptados. Iniciando operación. Búsqueda de utopía». Y con eso nos adentramos en lo desconocido. Un dúo improbable, unido por las circunstancias y una esperanza desesperada por algo mejor en este mundo despiadado. El sol inclemente caía sobre nosotros, mientras Mia y yo avanzábamos por el páramo. Los días se mezclaban indistintamente, marcados solo por breves descansos en las sombras de edificios en ruinas o el refugio de cuevas poco profundas. El marco de Mia brillaba bajo el sol, aparentemente inmune al calor que hacía sudar a mis partes orgánicas restantes. «Peligro ambiental detectado», anunció Mia, sus sensores ópticos enfocados en el horizonte. «Niveles de radiación aumentando. Recomiendo alterar el curso». Entrecerré los ojos, mi visión sumando en el aire brillante a lo lejos. Parece una antigua planta reactora. Debió volverse crítica después de la guerra. Ajustamos nuestra ruta, dando un amplio margen a la zona. Mientras caminábamos, sentí curiosidad por mi compañera robótica. «Mia, ¿qué recuerdas del mundo antes? ¿Tus creadores? ¿Tu propósito?» Los servomotores de Mia zumbaron mientras procesaba la pregunta. Los bancos de memoria de esta unidad contienen datos extensos sobre operaciones militares previas a la guerra y especificaciones tecnológicas. Recuerdos personales, limitados. Identidades de los creadores, clasificadas. Propósito principal, combate e infiltración. Asentí sin sorprenderme. Suena como que ambos fuimos herramientas de guerra a nuestra manera. «Aclara», pidió Mia. Flexioné mi brazo. Estas mejoras están basadas en tecnología militar, diseñadas para crear supersoldados. Lo he deducido con los años. Afirmativo. Tus componentes cibernéticos comparten similitudes de diseño con ciertos prototipos de combate. Caímos en un silencio, cada uno contemplando nuestros orígenes y la guerra que nos había moldeado. La quietud se rompió con un chillido lejano, inhumano. «Múltiples hostiles detectados», anunció Mia, adoptando una postura de combate. «Formas de vida no identificadas, aproximándose rápidamente». Descolgué mi rifle, escaneando el área. «Suenan feos». Desde detrás de una duna aparecieron 3 figuras. La radiación había deformado sus cuerpos más allá de lo reconocible. Músculos grotescamente hinchados, bajo piel cicatrizada, ojos vacíos de todo, excepto agresión ciega. «¿Evaluación de amenaza?», pregunté, apuntando.
Entidades hostiles poseen fuerza y agresión aumentadas. Recomendación: eliminar con prejuicio extremo. Los mutantes cargaron, cubriendo terreno con velocidad aterradora. Disparé 2 tiros, derribando a uno, mientras Mia se enfrentaba a otro cuerpo a cuerpo. Sus puños quebraron huesos y convirtieron carne en pulpa. El tercer mutante me atacó por sorpresa, su mano arañando mi espalda. Gruñí de dolor, sintiendo sangre caliente mezclarse con el sudor en mi piel. Giré y golpeé con el brazo, un revés brutal que lanzó a la criatura volando. Antes de que pudiera recuperarse, vacié el cargador en su cuerpo convulsionado. Terminada la pelea, me arrodillé, respirando con dificultad. Mia se acercó, su estructura salpicada de sangre oscura. «Estás herido», declaró. «Atención médica requerida». «No es profundo», dije, haciendo un gesto de despreocupación. «El sistema automédico en mi cuerpo se encargará». Como si me hubiera oído, sentí el aguijón familiar de los nanobots desplegándose en la herida, cerrando tejidos y deteniendo el sangrado. Otro regalo de la tecnología previa a la guerra, tan maldición como bendición. «Estas mejoras», murmuró Mia, observando cómo la herida se cerraba. «Te mantienen vivo, te hacen más fuerte, pero cada vez que las usas, te sientes menos humano». Mia inclinó la cabeza, un gesto extrañamente orgánico. «Consulta. ¿Qué define a la humanidad? Esta unidad observa que, a pesar de tus modificaciones extensas, tus patrones de conducta siguen siendo claramente humanos». Me reí. «Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué nos hace humanos? Mi propia gente me expulsó por ser antinatural. Pero aquí, en el páramo, a nadie le importa, siempre que puedas sobrevivir». «La supervivencia es una directriz primaria», aceptó Mia. «Pero tus acciones indican motivaciones más allá de la mera supervivencia. La búsqueda de esta utopía sugiere un deseo de comunidad, de significado. ¿No son esos rasgos humanos?» Sus palabras me hicieron pausar. Nunca lo había visto así. Tal vez tengas razón. Quizás ser humano se trata más de lo que hay aquí. Toqué mi sien que de lo que hay afuera. Al reanudar nuestro viaje, me encontré reevaluando mi perspectiva. Mia, a pesar de su naturaleza mecánica, demostraba ser más que una simple unidad de combate. Sus observaciones me obligaban a enfrentar mis propios prejuicios y miedos. El páramo se extendía interminable. En algún lugar allá afuera, la promesa de utopía me llamaba. Pero empezaba a entender que el viaje en sí y la compañía improbable que había encontrado podrían ser tan valiosos como el destino. «Mia», dije mientras coronábamos una colina, «¿qué esperas encontrar si esa utopía resulta ser real?» Guardó silencio un momento, sus procesadores zumbando. «Esta unidad busca un propósito, un lugar donde sus capacidades puedan usarse para construir, no destruir». «¿Y tú, Reyes?», sonreí, sorprendido por la profundidad de su respuesta. «Supongo que busco lo mismo. Una oportunidad de construir algo, en lugar de solo sobrevivir. 2 parias, humano y máquina, unidos en nuestra búsqueda de significado en un mundo que había perdido el rumbo». Al coronar la siguiente colina, el paisaje ante nosotros cambió drásticamente. A lo lejos, una estructura masiva dominaba el horizonte, una reliquia del viejo mundo que, de algún modo, había sobrevivido al apocalipsis. «Estructura identificada como arreglo satelital previo a la guerra», anunció Mia, sus sensores ópticos zumbando. «Detectando firmas energéticas inusuales». Hice zoom, estudiando los detalles. El arreglo estaba rodeado por un asentamiento, construido con chatarra y tecnología rescatada. Pero algo no cuadraba. «No hay movimiento», murmuré. «Un asentamiento de ese tamaño debería mostrar gente, incluso a esta distancia». Al acercarnos al perímetro, la razón del silencio se hizo clara. Los habitantes se movían de manera uniforme y extraña, con miradas vacías,
y movimientos mecánicos. Una figura se acercó, su andar robótico. Cuando habló, su voz fue un coro discordante de múltiples tonos. «Bienvenidos, viajeros. Somos Enjambre. Han entrado en nuestro dominio. Métense». «¿Qué son ustedes?». Los ojos de la figura brillaron, y cuando habló de nuevo, fue con una voz diferente. «Somos muchos, unidos como uno. Una conciencia colectiva nacida de las cenizas del viejo mundo». Los procesadores de Mia zumbaron mientras analizaba la situación. Detectando implantes cibernéticos generalizados e interfaces neurales. Hipótesis. Una red rudimentaria de mente colmena. La comprensión me golpeó. Esa gente había vinculado sus mentes, creando una conciencia colectiva. Era a la vez fascinante y aterrador. «Ustedes no son como los otros que vienen aquí», dijo Enjambre. «Están mejorados, son diferentes. Podrían unirse a nosotros, ser parte de algo más grande». «Gracias. Pero solo estamos de paso», respondí, cauteloso. «Buscamos información sobre un lugar llamado Utopia». La expresión de Enjambre cambió, una onda de interés recorriendo al grupo reunido. «Utopia. Hemos oído rumores. Quizás podríamos compartir información por un precio». «¿Qué clase de precio?», pregunté, desconfiado. «Sus mejoras nos intrigan», respondió Enjambre. «Permítannos estudiarlas. A cambio, compartiremos lo que sabemos». Intercambié una mirada con Mia. «De acuerdo», acepté, renuente. «Pero sin procedimientos invasivos, y Mia se queda conmigo». Enjambre nos guió a la base de la estación satelital, donde habían montado un laboratorio. Comenzaron su examen. «Sus cibernéticos son notables», comentó Enjambre, sus múltiples voces fusionándose en armonía, «más avanzados que lo que hemos rescatado. Con tales mejoras, podríamos expandir el alcance del colectivo». Intenté ignorar esas palabras, concentrándome en nuestro objetivo. «¿Qué pueden decirnos sobre Utopia?». Enjambre hizo una pausa, como si consultara su memoria colectiva. «Hay historias de un lugar intacto por la guerra, escondido más allá de los páramos, pero el camino es traicionero, vigilado por aquellos que guardan el paraíso para sí mismos». Mientras hablaba, sentí un dolor agudo en mi cabeza. Por un momento, sentí que alguien más estaba dentro de mi mente. «Reyes», la voz de Mia cortó el ruido. «Tus patrones neurales muestran signos de interferencia. Recomiendo desconexión inmediata». Tambaleé hacia atrás, rompiendo el contacto con el equipo de examen de Enjambre. Los rostros del colectivo nos observaban. «Han probado una muestra de nuestra unidad», dijo Enjambre, avanzando lentamente. «¿Por qué resistirse? Únanse a nosotros y nunca estarán solos». «Nos vamos», gruñí, llevando mi mano al arma. La expresión de Enjambre se endureció. «No pueden irse. Sus mejoras fortalecerán al colectivo. Se unirán a nosotros, voluntariamente o no». Al unísono, los miembros de Enjambre comenzaron a rodearnos. Mia adoptó una postura de combate, su sistema zumbando en modo de alerta. «Reyes», dijo en voz baja, «detecto vulnerabilidades en su red. Un pulso electromagnético dirigido podría interrumpir su coordinación. ¿Puedes generar uno?». «Afirmativo. Pero también desactivará mis sistemas no esenciales temporalmente». El marco de Mia se cargó de energía, y una onda de fuerza invisible se expandió. Los miembros de Enjambre colapsaron como marionetas con los hilos cortados. Agarré el cuerpo temporalmente inmovilizado de Mia, gruñendo bajo el peso de su estructura metálica. «Hora de irnos, compañera». No dejé de correr hasta que la estación satelital fue solo una silueta distante en el horizonte. Cuando los sistemas de Mia se reactivaron, la dejé en el suelo. «Eso estuvo demasiado cerca», jadeé. «Gracias por el rescate». «De nada, Reyes. Consideré prudente proteger a mi aliada». Sonreí notando la leve vacilación en su voz. Parecía que nuestro viaje nos estaba cambiando a ambos. «¿Qué opinas de lo que nos dijo Enjambre sobre Utopia?». Mia guardó silencio un momento, procesando. «La información coincide con nuestros datos previos. Sin embargo, la advertencia sobre guardianes
sugiere desafíos adicionales. Lo que sea que haya allá afuera, lo enfrentaremos. Prefiero arriesgarme con lo desconocido que perderme en algo como enjambre. El sol comenzaba a caer cuando Mia y yo nos acercamos a lo que parecía un desguace. Torres de chatarra y maquinaria oxidada se alzaban ante nosotros, un monumento al exceso del viejo mundo. Detectando múltiples firmas de calor, anunció Mia. Precaución recomendada. Parece que encontramos el dominio del rey del desguace. Mantente alerta. De repente surgieron figuras. Una banda de saqueadores, sus cuerpos adornados con mejoras cibernéticas toscas, extremidades metálicas, ojos brillantes, circuitos expuestos. Bueno, llamó una voz. ¿Qué tenemos aquí? Un hombre avanzó, su cuerpo una mezcla de tecnología rescatada y metal. Un ojo era una esfera roja vibrante, mientras que el otro permanecía inquietantemente humano. Yo soy el rey del desguace, anunció, su voz una mezcla de rasposidad orgánica y modulación sintética. Y ustedes, mis amigos, están invadiendo mi reino. Levanté las manos, lentamente, mostrando que no buscábamos problemas. Solo estamos de paso, buscamos información. Los ojos desiguales del rey se estrecharon. Información, ¿eh? Esa es una moneda valiosa en estas partes. Pero estoy más interesado en lo que ustedes dos cargan. Su mirada se posó en mis mejoras cibernéticas y en el marco avanzado de Mia. Quizás podamos hacer un trato, continuó el rey, una sonrisa extendiéndose en su rostro. Les ofrezco paso seguro e información a cambio de mejoras. Aclara la naturaleza de este intercambio, pidió Mia. Es simple, dijo el rey. Les daré paso seguro e información, pero a cambio estudio sus mejoras. Quizás incluso me quede con algunas piezas escogidas. Después de todo, su tecnología luce muy superior a lo que he improvisado aquí. Observé a los súbditos del rey del desguace. Sus mejoras parecían dolorosas y primitivas, muy lejos de la tecnología de precisión que yo había rescatado. Mia dio un paso adelante. Propuesta. Permítanos examinar su taller. Podríamos ofrecer experiencia técnica a cambio de información y paso seguro. El rey consideró la oferta por un momento. Interesante. Muy bien, pueden ver los frutos de mi trabajo. Síganme. Mientras nos guiaban más adentro del desguace, susurré a Mia. ¿En qué estás pensando? No podemos confiar en este loco. Negativo, respondió Mia en voz baja. Pero recolectar inteligencia sobre su operación podría ser valioso. Además, ganar tiempo nos permite formular una estrategia de escape. Tuve que admitir que era un plan sólido. El taller del rey del desguace era una pesadilla de cables chispeantes y monstruosidades cibernéticas a medio terminar. Las paredes estaban forradas con contenedores de órganos y extremidades, tanto orgánicas como mecánicas. Magnífico, ¿no?, preguntó el rey, señalando sus creaciones. Aquí trascendemos las limitaciones de carne y máquina. Mientras hablaba, noté movimiento. Mi visión mejorada distinguió rostros retorcidos de dolor, cuerpos atados a mesas. «Estás torturando a esta gente», gruñí. El rostro del rey se oscureció. «Los estoy mejorando. La evolución nunca es indolora, muchacho». Los sistemas de combate de Mia zumbaron al activarse. «Negativo. No participaremos en sus experimentos poco éticos». «Lástima», suspiró el rey. Esperaba que entendieran. «Chicos, prepárenlos para el procesamiento». El caos estalló en el taller. Mientras yo buscaba cobertura, Mia se enfrentó a los guardias cercanos, su poderoso marco enviándolos volando. «Mia, hay que liberar a los prisioneros». «De acuerdo», respondió, su puño conectando con la mandíbula de un saqueador. «Crearé una distracción. Tú libéralos». Mientras Mia atraía a la mayoría de las fuerzas del rey, me abrí paso hacia las celdas. Hice rápido trabajo con los candados, y pronto un grupo de prisioneros aterrorizados huía hacia el laberinto del desguace.
Mia y yo luchamos espalda con espalda, nuestras habilidades llevadas al límite contra la horda cibernética del rey. Cerca de la salida, vi nuestra oportunidad. Mia, los tanques de combustible. Entendido, respondió, sus procesadores zumbando, detectando cableado expuesto cerca de los contenedores, calculando punto óptimo de interferencia. Con una precisión solo posible para una máquina, Mia agarró un trozo de chatarra y lo lanzó contra los cables expuestos. El metal hizo contacto, provocando una lluvia de chispas que encendieron los vapores de combustible que escapaban de los tanques. La explosión resultante sacudió el desguace, derribando torres de chatarra. En el caos, escapamos, los gritos del rey del desguace desvaneciéndose tras nosotros. Mientras poníamos distancia entre nosotros y las ruinas humeantes del dominio del rey, me encontré lidiando con emociones conflictivas. ¿Estás bien, Reyes?, preguntó Mia, su tono con un atisbo de preocupación que me sorprendió. Flexioné mi mano, observando los cervos trabajar bajo la piel sintética. Solo pensaba, el rey del desguace era un monstruo. Pero, en cierto modo, ¿no es gente como yo parte del mismo camino? Reemplazando nuestra humanidad pieza por pieza. Mia guardó silencio un momento, sus procesadores zumbando. Negativo. Tus mejoras no te definen. Son tus decisiones, tus consideraciones éticas, lo que te separa de entidades como el rey del desguace. Asentí, sintiendo que un peso se alzaba de mis hombros. Tienes razón. No se trata de lo que soy, sino de quién elijo ser. Al continuar nuestro viaje, la búsqueda de Utopia se sentía diferente ahora. Ya no era solo encontrar un refugio seguro, sino demostrar que, incluso en este mundo roto, incluso con nuestras partes cibernéticas, podíamos aferrarnos a nuestra humanidad. Mia y yo llevábamos días viajando desde nuestro escape del dominio del rey del desguace. El encuentro nos había marcado, no solo con abolladuras y arañazos, sino en cómo veíamos nuestra propia existencia. Al coronar una colina, un nuevo panorama captó mi vista. En un valle, a lo lejos, había un asentamiento, pero en lugar de las habituales estructuras improvisadas de chatarra y ruinas, este lugar parecía orgánico, con empalizadas de madera rodeando casas de adobe. Mia, ¿ves eso?, pregunté, haciendo zoom en el asentamiento. Sus sensores ópticos zumbaron al enfocarse. Afirmativo. Detectando firmas tecnológicas mínimas. Hipótesis. Una comunidad que ha rechazado la tecnología avanzada. Fruncí el ceño, considerando las implicaciones. Podría ser un problema para nosotros. Quizás no les agraden un par de repositorios de tecnología ambulantes. Al acercarnos, la gente salió de detrás de las empalizadas. Vestían ropa tejida a mano, armados con lanzas y arcos. Sus rostros mostraban sospecha y miedo al ver nuestros componentes cibernéticos. «Alto», dijo un hombre, su barba gris y bastón adornado, marcándolo como líder. «Traen la mancha del viejo mundo a nuestro santuario. Declaren su propósito o márchense». Levanté las manos lentamente, intentando parecer inofensivo. Somos viajeros. Buscamos información sobre un lugar llamado Utopia. No queremos problemas. El anciano entrecerró los ojos. Utopia. No hay paraíso en este mundo roto, excepto lo que hacemos con nuestras propias manos, libres de la corrupción de las máquinas. Mia habló. Consulta. Su sociedad parece haber rechazado toda forma de tecnología avanzada. ¿Cuál es el razonamiento detrás de esta decisión? Un murmullo recorrió a los aldeanos. Algunos apretaron sus armas, mientras otros miraban a Mia con miedo y fascinación. El anciano alzó su bastón, silenciando al grupo. Tu compañera habla. Qué curioso. Tal vez haya valor en escuchar su historia. Pero sepan esto. Cualquier señal de agresión, cualquier intento de corromper a nuestra gente con su mancha tecnológica, y serán expulsados. O algo peor. Nos guiaron al interior del asentamiento, los ojos de cada habitante siguiendo nuestro cada movimiento. El anciano nos llevó a una gran cabaña comunal en el centro de la aldea.
Adentro, un consejo de hombres y mujeres estaba sentado en círculo, sus rostros iluminados por fuego. «Forasteros», anunció el anciano, «están ante el Consejo de la Pureza. Explíquense, y juzgaremos si pueden quedarse. Me llamo Reyes, ella es mía. Venimos de los páramos, buscando un lugar mejor. Un supuesto paraíso intacto por la Gran Guerra. Una miembro del Consejo, una mujer con tatuajes en los brazos, se inclinó hacia adelante. ¿Y qué hay de sus modificaciones? ¿No ven que fueron tales aberraciones las que trajeron la ruina al mundo? Flexioné mi mano cibernética, observando cómo la luz del fuego jugaba en su superficie. Estas mejoras me han mantenido vivo en un mundo que quiere verme muerto. Pero también he visto la oscuridad que pueden traer. El rey del desguace, Enjambre. Me mostraron cómo la tecnología puede corromper. Los procesadores de Mía zumbaron mientras hablaba. Observación. La tecnología en sí es neutral. Es la aplicación y la intención lo que determina su valor moral. El consejo murmuró entre sí, algunos asintiendo pensativamente, otros negando con la cabeza. El anciano alzó su mano, pidiendo silencio. Hablan bien para ser aberraciones. Les permitiremos quedarse esta noche. Quizás haya sabiduría en sus experiencias. Pero sepan que están vigilados. Cualquier intento de introducir su tecnología en nuestra gente será castigado severamente. Nos llevaron a una pequeña cabaña en las afueras de la aldea. Este lugar, con su rechazo a toda tecnología, parecía la antítesis de todo lo que Mía y yo representábamos. Y sin embargo, había algo casi envidiable en su existencia simple. Esa noche, mientras Mía entraba en modo de bajo consumo para conservar energía, me encontré incapaz de dormir. Los sonidos de la aldea, tan orgánicos, tan humanos, eran un contraste marcado con el zumbido mecánico al que me había acostumbrado. Salí afuera mirando las estrellas por un momento. Me permití imaginar una vida aquí, sin más búsqueda de piezas, sin luchar contra saqueadores o mutantes, solo vivir. Pero al mirar mi brazo cibernético, supe que era un sueño imposible. Este lugar, con toda su pureza, era tanto una prisión como un santuario. Un crujido me alertó. En las sombras entre las cabañas, vi movimiento furtivo, curioso. Activé mi visión mejorada, enfocándome en la fuente. Un grupo de aldeanos, liderados por la mujer tatuada del consejo, estaba reunido alrededor de algo, o alguien. Al moverse, alcancé a ver un cuerpo en el suelo, su pecho abierto. Estaban realizando algún tipo de ritual, extrayendo los órganos de la persona y reemplazándolos con plantas, raíces. No podía distinguirlo bien. Me tambaleé de vuelta a la cabaña. Este lugar, este supuesto santuario de pureza, tenía sus propios secretos oscuros. Al mirar la forma inactiva de Mía, entendí que debíamos irnos, y pronto, pero no sin antes descubrir la verdad detrás de este paraíso retorcido. La noche pasó, llena de sueños inquietos de raíces, enterrándose en carne y flores, brotando de heridas abiertas. Las respuestas que buscábamos sobre Utopia claramente no estarían aquí. Con los primeros rayos del sol, desperté a Mía de su modo de bajo consumo. «Tenemos que movernos», susurré, mis ojos yendo nerviosamente hacia la puerta. Los sensores ópticos de Mía se activaron, escaneando mi rostro. «Pareces angustiado, Reyes. ¿Qué ha pasado?» Rápidamente le conté lo que había visto durante la noche. El ritual secreto, el cuerpo, la horrible fusión de carne y planta. Mía procesó la información en silencio, sus componentes internos zumbando. Estos datos contradicen la ideología declarada de la tribu. Se recomienda mayor investigación. De acuerdo, pero con cuidado. Si nos descubren un alboroto afuera, interrumpió nuestra conversación. Al asomarme por una grieta en la pared de la cabaña, vi a los aldeanos reunidos en la plaza central. El anciano estaba en una plataforma de madera, su bastón en alto.
Hermanos y hermanas, vociferó. Anoche la Madre Tierra nos bendijo con otra ascensión. Alégrense, pues otro de los nuestros ha dejado atrás la debilidad de la carne para unirse a la naturaleza. La multitud vitoreó. Estas personas no solo rechazaban la tecnología, estaban abrazando algo siniestro. Salimos de la cabaña, usando el fervor de la multitud como distracción. Escaneé en busca de amenazas, mientras nos dirigíamos al lugar donde había presenciado el macabro ritual. El sitio estaba desierto, pero las evidencias de la noche permanecían. Manchas oscuras en la tierra, el aire espeso con el aroma de flora desconocida. Mia se arrodilló, analizando la escena con sus sensores avanzados. Detectando rastros de ADN humano mezclado con materia vegetal no identificada, informó. Análisis químico sugiere que se está forzando una relación simbiótica entre células humanas y vegetales. Sentí que mi estómago se retorcía. No solo están matando gente, la están transformando. Una rama se rompió detrás de nosotros. Al darnos la vuelta, encontramos a la mujer tatuada del consejo, sus ojos ardiendo con fervor. Han visto, siseó. No debían ver. Lo que hacen aquí no es natural, no es pureza. ¿Natural? Su voz goteaba desprecio. ¿Qué sabes tú de la naturaleza, hombre-máquina? Nos estamos volviendo uno con la tierra, dejando atrás la corrupción del viejo mundo. Este es el verdadero camino al paraíso. Mia dio un paso adelante, su estructura brillando bajo el sol matutino. Consulta. ¿Cómo justifican la alteración forzada de la biología humana si su meta declarada es rechazar modificaciones antinaturales? El rostro de la mujer se retorció de rabia. Silencio, abominación. No tienes lugar en el mundo por venir. Con un gesto, envió a los aldeanos hacia nosotros, armados con herramientas primitivas. No eran rival para nuestras capacidades, pero eran demasiados, impulsados por un fervor que rayaba en la locura. Mia, necesitamos un plan de salida. Calculando opciones, respondió. La empalizada y el bosque circundante brindarán cobertura para nuestro escape. Abriéndonos paso entre la turba, llegamos a la pared de madera. El poderoso marco de Mia destrozó los troncos como si fueran palillos, y salimos corriendo hacia el follaje denso. Corrimos durante lo que parecieron horas, hasta que los sonidos de persecución se desvanecieron. Finalmente, cuando mis pulmones ardían, redujimos el paso. Al apoyarme contra un árbol, intenté procesar lo que acabábamos de vivir. Esas personas creían que estaban creando un paraíso, pero era solo otro tipo de infierno. Mia guardó silencio un momento, sus sistemas enfriándose del esfuerzo. Observación. Los humanos suelen perseguir extremos ideológicos en tiempos de crisis. El rechazo a la tecnología llevó a este grupo a abrazar una forma diferente, pero igualmente peligrosa, de modificación. Y seguirán haciéndolo, ascendiendo gente, hasta que alguien los detenga. ¿Propones que regresemos e intervengamos?, preguntó Mia. Su tono neutral, pero sus sistemas de combate aún activos. Lo consideré por un largo momento. La idea de dejar a esa gente a su suerte no me sentaba bien, pero éramos solo 2 seres contra una aldea entera de fanáticos. No, dije finalmente. No estamos equipados para esto, pero podemos advertir a otros, asegurarnos de que nadie más caiga en esa trampa mortal, pensando que es salvación. Mia asintió, aceptando la decisión. Una elección prudente. Nuestro objetivo principal sigue siendo localizar la supuesta utopía. Reanudamos la marcha, dejando atrás el bosque y la aldea retorcida. ¿Cuántos otros grupos habían recurrido a tales extremos tras el apocalipsis? ¿Y qué encontraríamos si alguna vez alcanzáramos nuestra utopía ficticia? El páramo guardaba nuevos horrores. No solo los peligros físicos de radiación y saqueadores, sino el conocimiento de que incluso la idea de pureza podía corromperse en algo monstruoso. Oye, Mia,
dije mientras caminábamos, necesitando romper el silencio pesado. Sí, Reyes. Prométeme algo. Si alguna vez empiezo a hablar de volverme uno con la naturaleza o rechazar toda la tecnología, noquéame y arrástrame al desguace más cercano. ¿Entendido? El sintetizador vocal de Mia produjo un sonido que podría haber sido una risa. Entendido. Agregaré prevención de simbiosis botánica a mis directrices primarias sobre tu bienestar. Me reí, agradecido por el momento de liviandad. Cualesquiera horrores que el páramo tuviera reservados, al menos sabía que tenía una compañera en quien confiar. Mejoras cibernéticas, humor peculiar y todo. Los días pasaron desde nuestro escape de la aldea de adoradores de plantas, y el páramo parecía decidido a arrojarnos cada desafío posible. Reservas de agua al 12%, anunció Mia. Recomiendo localizar una fuente en las próximas 48 horas. ¿Algún asentamiento en tus escáneres de largo alcance? Mia escaneó el horizonte. Negativo. Sin embargo, detecto una firma energética anómala a aproximadamente 20 kilómetros al noreste. ¿Anómala cómo? Pregunté, ajustando ya a nuestro rumbo. La salida de energía coincide con tecnología de fusión previa a la guerra. Parece ser una reacción estable y contenida. Tecnología funcional de ese nivel solo podía significar una cosa: civilización. Al acercarnos a la fuente de la firma, una estructura comenzó a materializarse a través de la bruma caliente. Una cúpula brillante de lo que parecía metal pulido, intacta por el paso del tiempo y la radiación. Notable, dijo Mia. Sus sensores trabajando a toda capacidad. La cúpula parece estar compuesta de nanomaterial autorreparable, tecnología altamente avanzada, incluso para estándares previos a la guerra. Al acercarnos, noté movimiento alrededor de la base de la cúpula, figuras que se movían con precisión inquietante. Sus formas una mezcla perfecta de partes orgánicas y mecánicas. ¡Alto!, rugió una voz sintetizada a través del llano salino. Han entrado en el dominio del colectivo cibernético. Declaren su propósito o serán terminados. Levanté las manos lentamente, consciente de las armas ocultas apuntándonos. Somos viajeros. Buscamos información sobre un lugar llamado Utopia. Hubo una pausa, como si ojos invisibles nos escanearan. Portan las marcas del mejoramiento tecnológico, respondió finalmente la voz. Pueden acercarse para evaluación. Nos escoltaron al interior de la cúpula. El contraste con el páramo exterior era impactante. Superficies blancas impecables, pantallas holográficas, el suave zumbido de maquinaria avanzada. Nos llevaron ante lo que parecía una terminal central. Una figura emergió de detrás de ella, una integración perfecta de carne y cibernética. Yo soy Nexo, dijo, su voz una mezcla perfecta de tonos orgánicos y sintéticos. Bienvenidos al futuro de la humanidad. Consulta. ¿Cuál es el propósito de esta instalación?, preguntó Mia. Los labios de Nexo se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa. ¿Propósito? Por supuesto, perfeccionar la forma humana, dejar atrás las debilidades de la carne y ascender a un estado superior. Sentí un nudo en el estómago. La gente aquí eligió esto voluntariamente. Nexo hizo un gesto desdeñoso. La elección es una ilusión nacida de las limitaciones de una mente orgánica. Una vez que ven la perfección que ofrecemos, todos la abrazan. Mientras hablaba, noté movimiento en mi visión periférica. Humanos, o lo que solían ser humanos, eran guiados a cámaras a lo largo de las paredes. Las puertas se cerraban, y gritos resonaban en la instalación, cortados abruptamente por el zumbido de maquinaria. «Estás convirtiendo a la gente por la fuerza». Los ojos de Nexo se estrecharon. «Los estamos salvando».
El mundo exterior está muriendo. Aquí ofrecemos la eternidad. Vi la decisión en la postura de Mia antes de que actuara. En un movimiento fluido, agarró una consola cercana y la arrancó de la pared, lanzándola a Nexo. El caos estalló. Mia y yo luchamos a través de la instalación, buscando una manera de apagarla. Mia, ¿puedes acceder a su red? Debe haber una forma de liberar a esta gente. Afirmativo. Intentando violar las defensas del colectivo ahora. Mientras yo mantenía a raya a los guardias, Mia se quedó inmóvil, sus sistemas avanzados, trabajando para infiltrarse en las defensas cibernéticas. De repente, sus ojos brillaron. Acceso concedido. He descubierto una subrutina dormida en sus mejoras. Parece ser un mecanismo de seguridad diseñado para restaurar la autonomía individual, activando subrutina ahora, como una onda expandiéndose por la instalación. Los miembros del colectivo comenzaron a vacilar. Las expresiones vacías en sus rostros dieron paso a confusión, luego shock, y finalmente a un horror dándose cuenta. Nexo tambaleó hacia adelante, sus movimientos ya no fluidos y precisos. ¿Qué han hecho?, jadeó, la perfección sintética de su voz quebrándose. Me acerqué con cautela, manteniendo mi arma apuntando a Nexo. Les devolvimos su libre albedrío, su elección. A nuestro alrededor, los exmiembros del colectivo despertaban a su autonomía. Algunos caían de rodillas, abrumados por el torrente de pensamientos individuales. Otros miraban sus partes cibernéticas con asombro y repulsión. «No entienden», suplicó Nexo, su voz ahora completamente humana y llena de angustia. Intentábamos salvar a la humanidad, hacerla perfecta. La perfección sin elección no es humanidad, respondí. Es solo otra forma de extinción. Los individuos liberados se volvieron contra la instalación, derribando equipos y destruyendo las cámaras de conversión. La utopía del colectivo cibernético se desmoronaba, no por una explosión externa, sino por la rebelión interna de sus propios miembros despertados. Mia y yo llegamos a la salida, ayudando a quienes podíamos, viendo cómo la cúpula, que una vez simbolizó perfección tecnológica, colapsaba bajo el peso de la emoción humana y el libre albedrío. Una vez afuera, observamos cómo la gente salía de la estructura fallida, parpadeando bajo la luz brutal del páramo, muchos viéndola por primera vez con ojos sin nubes. Cuando el último superviviente salió y la cúpula finalmente colapsó, me volví a Mia. Reporte de estado. Sus sensores ópticos escanearon la escena. Misión exitosa. El colectivo cibernético ha sido desmantelado. Consulta. ¿Valió la pena este resultado el riesgo? Observé cómo los liberados comenzaban a formar pequeños grupos, adaptándose ya a su nueva realidad. Absolutamente. No solo destruimos una utopía retorcida, Mia, les devolvimos su humanidad. Mia guardó silencio un momento, procesando. Observación. El concepto de humanidad parece estar intrínsecamente ligado a la capacidad de elección individual y libre albedrío. Al comenzar nuestra travesía una vez más a través del llano salino, reflexioné sobre nuestro viaje. Habíamos encontrado tantas visiones distorsionadas de paraíso, la mente colmena de enjambre, el materialismo brutal del rey del desguace, el naturalismo forzado de los adoradores de plantas, y ahora esta perfección cibernética. Cada vez la promesa de utopía había costado lo que nos hacía humanos. Oye, Mia, dije mientras caminábamos. Sí, Reyes. Empiezo a pensar que quizás la utopía no es un lugar. Tal vez es solo esto. Tomar nuestras propias decisiones, ayudar donde podamos, ser humanos incluso cuando partes de nosotros no lo son. Una hipótesis intrigante, respondió Mia. Quizás nuestra búsqueda de utopía sea menos sobre encontrar un lugar perfecto y más sobre el viaje de autodescubrimiento y decisiones éticas. Asentí con una pequeña sonrisa, a pesar del peso de nuestra experiencia reciente.
Sí, algo así. Vamos, compañera. A ver qué otros problemas nos esperan allá afuera. Nos adentramos de nuevo en el páramo. La utopía podía ser un mito, pero aquí, con Mia a mi lado, había encontrado algo igual de valioso. La oportunidad de definir mi propia humanidad en un mundo enloquecido.